Andrei, ¿ya estás como anfitrión? Y ahora tú tienes el control para grabar la sesión, por favor. ¿Qué tal? Buen día. ¿Me escuchan, no? Te escucho cortado, pero no sé si es nuestro internet o es tu señal. Hola, hola. ¿Alguien podría confirmar si se escucha mi audio, mi ambiente? Sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. Hay algo de inconsistencia en la conexión con la doctora Ivonne, entonces me ha transferido en otro punto, así que me ha transferido la condición de host para que no se esté cortando. Y vamos a avanzar con la clase. Esta va a depender mucho de la información que ustedes ya tengan integrada y procesada. Para no dar más rodeos, vamos a... ya avanzados con esta parte de definir su diseño metodológico, poder definir entonces sus variables y caracterizarlas, y de allí poder eh, planificar cómo van a analizar estadísticamente ese fenómeno que están estudiando. Y bueno, al final, como paso pendiente, es que definamos cuántas veces tenemos que medir el fenómeno, en cuántos sujetos, para poder hacer una inferencia que sea válida, ¿no? Sobre todo aplicable a poblaciones semejantes, que es lo que buscamos, responder nuestra pregunta en un conjunto finito eh, de sujetos con ciertas características, y que eso que digamos sea una verdad vigente en sujetos semejantes y nos sirva como conocimiento construido. Caminito en el que vamos, y estamos a punto de con toda la parte de instrucción y ir construyendo. Alguien ya definidas sus variables, más o menos previsto de acuerdo al video que nos compartió la doctora Ivonne, cuál es el plan para analizar que quieran mostrarnos. Empezar pues, por el orden de aparición. Raúl, ¿quieres compartirnos algo de lo que tienes pensado?
Compartimos. Poner, ¿no? ¿Cómo estaría compuesta una pregunta de investigación? Ahora, es que si es algo estudiante, también que aquí alrededor una distinta, pero por eso es importante que ustedes tomen la palabra para que yo pueda. No escucho a Raúl. Preguntas si te escuchas. No, no escucho a alguien más. Bueno, ¿me escuchas? Hola, Estefan. ¿Me escuchas bien? Veo en el chat que incluso yo me escucho intercortado, ¿verdad? Un poco, pero no sé si no, me escuchas. Um, Bueno, hola, hola. Digo, aquí se escucha. Yo escucho, Ok. solo que probablemente no hayan escuchado mis instrucciones. Ah, bueno, aquí me, co- es que estoy en el celular para tener accesibilidad al audio. Este, no sé, bueno, ya se está proyectando por favor, no se puedo ver. Este, pero no sé si me escucho bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, Pero sí, aquí sí, es, claro. bueno, mi trabajo va a tener variables, las cuales van a ser cuantitativas, continuas. Entonces aquí, sobre todo, mi protocolo va diseñado para lograr encontrar un desenlace. O sea, a partir de los factores de riesgo, pues el desenlace va a ser el síndrome de ambiente. Entonces, pues ahí yo ocuparía más bien eh, entonces, una, o sea, una regresión logística Ajá. de, Claro. pues, También nos está llegando algo desfasado el audio, pero ahí vamos. ah, Entonces, ¿cuál es tu variable dependiente? ¿Cuál es tu independiente? Pero antes, para hacer el ejercicio completo, nos lo estás mostrando y esto nos va a ayudar. El estado basal, la maniobra y el desenlace, ¿no? En el estado basal sabemos que del estado basal y sobre todo, por ejemplo, su estratificación pronóstica o su demarcación diagnóstica, vamos a obtener características o variables que tengan un comportamiento independiente respecto al desenlace, que es habitualmente la variable dependiente, ¿no? Estamos asumiendo que esa variable dependiente, en efecto, dependerá de cómo se interrelacionen esas variables o características basales con la maniobra que se está aplicando. Entonces, ¿de dónde tomamos las variables que queremos relacionar? Pues los elementos independientes los vamos a tomar del estado basal y sus partes, así como de la maniobra. Y la dependiente habitualmente va a estar ubicada en el desenlace. Y basados en eso, pues ya es que vamos al cuadrito de pertinencia de la prueba estadística para mirar qué es lo que queremos hacer entre esas variables, ¿no? Comparar, relacionar o predecir, decíamos, eran como las posibilidades a las que nos enfrentamos, sobre todo en un fenómeno clínico, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? sí. Alberto levantó la mano, por favor, comente.
No, era solo para después de mi compañera mostrar lo que tengo. Ah, muy bien, perfecto. Listo, doctora Pani. Ah, Ahora sí, entonces, ¿cuáles son, cómo has podido tipificar tus variables? O sea, mis variables serían las que están en la función media, que serían, entonces, las niveles de perfil, o sea, los niveles de calcio, niveles de fosfato, humedad, sexo, si el paciente está en diálisis peritoneal, vitamina D y nada más. O sea, serían mis variables. Puedo- puedo- Bueno, Estoy tratando, voy a leer. ah, creo Vamos. que me escucho. Tu variable, ¿se ve lo que escribo? Ah, No se ve. no, Variable dependiente es síndrome de hueso hambriento, ¿cierto? ajá. ¿Cómo se mide esa variable? ¿Qué tipo de resultado es el que tú vas a medir? Gramos de Ay, hueso hambriento, grados de hueso hambriento, tipos de hueso hambriento. ¿Cómo no, se convierte en una variable? con niveles de calcio, de fósforo, de magnesio y todo esto está bajo y el potasio está elevado. Calcio, fósforo, magnesio Y y potasio, ¿qué más? potasio, Potasio. que todas estas son Entonces son variables 4 cuantitativas. mediciones, están encriptadas. Tiene que ser un calcio bajo, un fósforo bajo, un magnesio bajo y un potasio alto. ¿Es correcto? Ajá. Es decir, Sí, y estos 4 fosfatasa elementos van a alcalina definir. Ajá. Fosfatasa alcalina, ¿qué? elevada. Elevada. Entonces, nos estás diciendo que estos 5 elementos, que son, pues, son parámetros bioquímicos, ¿no? Ujú, Estos 4 son elementos necesarios para denominar a un caso participante como que tiene un síndrome de hueso hambriento, ujú. medidos en un solo momento. Si en un momento coinciden estas magnitudes, bajas y altas respectivamente, entonces está en condición de hueso hambriento. Ujú. Aquí lo que se tiene que definir es si esta es tu variable dependiente, de cuáles elementos va a depender justamente. La pregunta, como dice, O sea, que lo tengo que identificar. Porque si bien ya me habían comentado, o sea, en la literatura ya hay evidencia, son los factores, pero esto ha sido muy variado, tanto que pues incluso la prevalencia del síndrome de hueso hambriento va del 5 al 98%, o sea, un rango muy diferente. Entonces, incluso en la literatura se reporta de manera pues errónea, cuando te dice la edad es un factor de riesgo y ya analizando los estudios que evidencian eso, es un factor protector. Entonces yo quiero pues definir de forma adecuada en la población latina los factores de riesgo para posteriormente hacer, pero eso ya es otro proyecto, un score para poder identificarlo a tiempo, estos factores de riesgo, porque el síndrome de hueso hambriento pues tiene muchas complicaciones a su vez, que es la administración de calcio a dosis alta, el generar calcificaciones, incremento de la mortalidad, incremento de días hospitalarios. pero aquí en este caso, por ejemplo, en tu pregunta mencionas factores de riesgo previo a una paratiroidectomía, por hiperparatiroidismo. Eh, por ejemplo, la
paratiroidectomía. Ajá. Está buena para un trabalenguas esta, ¿no? Y quien pueda paratiroidectomizar será un buen paratiroidectomizador. ¿Esta paratiroidectomía podría ser un factor en sí o te refieres a otros factores clínicos, otras condiciones prequirúrgicas puedan significarle un mayor o menor riesgo de tener un hiperparatiroidismo secundario manifestado por hueso hambriento? ¿Es así? ¿Algún ejemplo de esas variables que pueda hacer que la edad? Los factores de riesgo que predisponen al síndrome de hueso hambriento son los niveles de calcio igual, tener hipocalcemia, el tener los niveles de fosfatasa salina elevados también, la edad, Como que se obstruye un poco tu voz entre la bocina, como que algo se interpone entre tu voz y la bocina o el micrófono. ¿Ay, me escucho bien? No. Fluctúa A un ver, poco. voy a... La hipocalcemia, ¿qué más? Ajá, la hipocalcemia, los niveles de la fosfatasa alcalina, Ok. la edad, el sexo, el estar con terapia de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Ok. Quedémonos, digamos, con él como ejemplo. Al final, en tu variable de desenlace, que es el síndrome de hueso hambriento, que tú vas a tener que, para probar tu hipótesis de que alguno de los elementos que acabamos de mencionar, hipocalcemia, fosfatasa alcalina, edad, sexo, tratamiento dialítico, para demostrar que eso, tenerlo o no tenerlo, por ejemplo, estar expuesto o no a eso, lleva a precipitar con más probabilidad un hueso hambriento, nos hace pensar que el hueso hambriento tendrá que ser una variable dicotómica, ¿cierto? O sea, tenerlo Ajá, sí, o no tenerlo. contra no tenerlo. Esto es, si el hueso hambriento se define como calcio, fósforo, magnesio bajo, potasio alto, fosfatasa elevada, eso va a ser un condicionamiento de la variable, pero no es la variable en sí, ¿no? Es decir, son como las piezas que constituyen la variable. Serán las que te llevarán a clasificar a tus participantes como con desenlace o sin desenlace. El punto al que quiero llegar es que la variable final es dicotómica, presente o ausente, ¿cierto? Es una cualidad, por lo tanto, esa variable de desenlace va a ser cualitativa. Esto lo estamos haciendo en el sentido de llevar a analizar a buscar nuestra prueba pertinente. Entonces, nuestra variable de desenlace va a ser cualitativa, dicotómica. Voy a desplegar, ahora sí me permite. Vamos a desplegar, si les parece. Creo que sería más útil desplegar el cuadrito de partir la prueba, lo tengo aquí, ¿no? Para que con la explicación que cada uno nos vaya dando, nos dando cuenta de cómo se ubica. Espero que el audio sea un poco más fluido. Vamos a insertar aquí. Trabajemos en esta como desarrollo para tener mira mi diseñador de diapositivas. Mira, doctora Hanna. ¿Mande? ¿Se ve lo que estoy haciendo en el PowerPoint? Sí se ve. Entonces, ¿qué tipo de variable tenemos como aquella que queremos analizar?
pues es una cualitativa dicotómica, ¿cierto? Tener o no tener hueso hambriento. Hay que recordar que la prueba estadística no es una prueba, una sola prueba estadística que se hace en todo nuestro plan de análisis. Hacemos una prueba estadística para demostrar, por ejemplo, que en un grupo en comparación con otro es más probable o más frecuente cierta característica. En este caso, estamos ubicados en el desenlace, pues es que la proporción de sujetos con hueso hambriento es mayor que en un grupo en mujeres versus hombres, que en un sexo versus otro, ¿no? Entonces, allí ocuparemos justamente en nos ubicamos en la fila de cualitativa. Es cualitativa dicotómica o de muestra tendremos. Van a ser sujetos valorados a sí mismos antes y después de una maniobra, ejemplo, la paratiroidectomía, o son sujetos que no tienen, no son los mismos. Valorarás a unos sujetos para ser paratiroidectomizados versus otros no paratiroidectomizados. ¿Cómo es que los No, sí están relacionados, porque todos van a es estar una muestra? con... Entonces, correcto, para saber si desarrollaron o no hueso hambriento. ¿Cuántos grupos vas a comparar? ¿Solamente 2, 3? ¿Cómo vas a agrupar a esos grupos? ¿Qué es lo que te llevaría a agruparlos para analizarlos? Si decimos, por ejemplo, sexo, pues los voy a agrupar por sexo, pues los voy a agrupar por un rango de edad, los voy a agrupar por dializados o no dializados. ¿Qué va a diferenciar a esos grupos? Y no los podría... Porque los vas a ajá. paratiroidectomizar a todos, ¿no? Ah, ya. Ujú. O sea, no es a unos sí les quito, a otros no. Sí. Con el plan de análisis se puede jugar en función de los objetivos. Insisto, no es una sola prueba la que tenemos que planear. Va a depender, justo como lo explica la doctora Roy, de los objetivos que queramos primero. Mm, El objetivo es decir, qué de las condiciones de las maniobras, qué de las condiciones basales hacen a los sujetos más propensos a tener hueso hambriento contra no tenerlo, pues en todas las maneras en las que pudiéramos usar o combinar esos factores, va a ser la forma en la que planifiquemos demostrarlo estadísticamente. Aquí en este caso vamos a suponer, para decir si son 2 grupos o 3 grupos, un ejemplo en el que pudieran ser 3 grupos, pues, que compararías para ver si tienen son o no. No sé si valga, por ejemplo, no tener diálisis, tener diálisis peritoneal continua ambulatoria y tener diálisis. No sé si estás en ese tipo de diálisis. ujú. Tener diálisis peritoneal continua ambulatoria y tener diálisis, programa de diálisis intermitente, por llamarlo así. Ahí estarían 3 grupos, ¿no? Ya. Ujú. O hemodiálisis contra diálisis peritoneal continua, contra diálisis peritoneal intermitente. Y cupiera la duda de que es probable que esa condición sea una de las situaciones que generen diferencias en el riesgo de tener o no hueso hambriento. Solo en ese caso, pues sí tendríamos que echar mano de una comparación entre 3 grupos. Pero si vamos a comparar hombres contra mujeres, pues podría ser utilizar, en este caso, como son muestras relacionadas, pues utilizaríamos McNeman, por ejemplo, ¿no? Si fuera
Si no fuera cualitativo nuestro hueso hambriento, si pudiera medirse en grados, por ejemplo, que fuera grado 1, grado 2, grado 3 de hueso hambriento. No tenerlo contra no tenerlo, sino qué grado de hueso hambriento se relaciona con el sexo. Pues serían, qué tipo de variables serían hueso hambriento. Cuantitativa ordinal, ¿no? Esa parte sería Sería por una grado. ordinal, exactamente. Ujú. Sería una cualitativa y sería ordinal. Y si fuera una muestra relacionada, que van a ser los mismos sujetos, antes y después de la parotiroidectomía, cuál prueba Para dos grupos, nada más sería la de Wisconsin, ¿no? Coxon, exactamente. Sí, vamos quedando claros con cómo puede cambiar justamente la prueba estadística que uno tendría que aplicar. Pues va a depender, el objetivo es el que nos dice justamente qué variable es la que estamos interesados en analizar estadísticamente, entre cuántos grupos vamos a comparar. Y desde luego Sí. ya la columna morada, la verde y la roja ya nos hablan de qué es lo que queremos hacer con esa, con esa variable. Si compararlo para demostrar igualdad o diferencia, o mostrar relación, que ya habíamos platicado también de que siempre, habitualmente existe en clínica una necesidad de un elemento cuantitativo para anclar el valor matemático a la significancia, ¿no? Y se ocupa Pearson Spearman, casi no se ocupa sí, en este enfoque cuantitativo. Y bueno, para predecir, pues también en el video de instructivo se les comento esto. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio de decir, si el tiempo estuviera involucrado aquí en cuanto a cuándo, suponiendo que tú tomas una fotografía a un mes de haber sido paratiroidectomizados, ¿no? Ujú. Y en esa fotografía algunos tienen criterios completos de hueso hambriento y otros no. Pero eso es una foto. ¿Y qué tal si dentro de 3 meses ya unos más tienen hueso hambriento u otros no? Es decir, si con el tiempo se modifica tu desenlace, se me ocurre preguntarme eso. El tiempo tiene que ver, es decir, no todos desarrollan un hueso hambriento al mes de haber sido paratiroidectomizados, sino hacer una cohorte de seguimiento y ver que en el tiempo el hueso hambriento asociado a paratiroidectomía o postparatiroidectomía, eh, asociado a ciertos factores, termina precipitando un hueso hambriento. Entonces, ella se mete ya no se trata solo de comparar si lo tienen o no, sino en cuánto tiempo se presenta. Y eso es predecible. Por ejemplo, una respuesta puede ser toda mujer mayor de 50 años, paratiroidectomizada, en comparación de que fuera hombre mayor de 50 años, tiene más probabilidad de presentar, tiene más probabilidad de presentar en 5 años hueso hambriento. Para eso tendríamos que usar ya un modelo predictivo. Y entonces tendríamos que armar una prueba que nos permita predecir. Y esto es utilizar, por ejemplo, dependiendo otra vez, de nuestra variable. ¿Cuándo utilizaríamos regresión logística o curvas de supervivencia? Pues en caso de cualitativas atómicas, estamos en fila, o sea, tener o no tener hueso hambriento. Ya el modelo estadístico, que lo irán conociendo en la maestría, involucra al tiempo. Son todos los modelos en los que pretendamos predecir, advierten que a lo largo del tiempo el desenlace va siendo más frecuente en un grupo que en otro, o más veces presenta mayor incidencia de casos. Pero están comparando otra vez dos grupos, ¿no? O tres. Aquí la característica es que
Los modelos para predecir involucran al tiempo de seguimiento para mirar cómo es que los desenlaces van apareciendo en los sujetos integrantes de tus grupos a comparar. Bautista, Perdón, ¿usted nos doctor. está acompañando en la clase? No se escucha nada. Es que no se escucha bien. Es que Gina Bautista tiene abierto su audio y no deja escuchar. Gina Bautista. Listo. Bueno, ya. Listo. Empezamos otra vez. ¿Por dónde se perdió? ¿Podría Vamos, repetir claro, doctora Fanny. doctor? ¿Podría repetir esa parte de las predicciones que fue donde se empezó a escuchar todo el ruido? Sí, claro. Decíamos, tomando como ejemplo esta cuestión del hueso hambriento, por ejemplo, de que se mantuviera la idea de que es una variable dicotómica, ¿no? Cualitativa dicotómica. Tener o no tener hueso hambriento. Pero cuando queremos meter al tiempo, porque cuando predecimos lo que tratamos de hacer es adelantarnos, pues, ¿no? Al tiempo. Eh, entonces, cuando se usa un modelo predictivo, ya estamos no solo comparando si está presente o ausente en mayor o menor proporción, sino que a lo largo del tiempo la proporción termina siendo presente o ausente. Esto se usa en las cohortes, por ejemplo. Y digo, a propósito de el hueso hambriento, que no se vuelve, no es hambriento en un solo momento, ¿no? Pensando que el tiempo juega un papel importante, el apego al tratamiento, el acceso a diálisis, etcétera. Entonces, mirar si eh, a lo largo del tiempo está presente o ausente esta característica. Digamos, allí es cuando ya se utilizan modelos como este de regresión logística o curvas de supervivencia. Pero el que decidamos usar, por ejemplo, una curva de supervivencia para comparar entre hombres y mujeres post-paratiroidectomizados, para ver si desarrollan eh, hueso hambriento, nos llevaría a utilizar una regresión logística, pero eso tendría que estar plasmado en los objetivos. Estamos al punto en el que su objetivo principal es el que les va a decir cuál va a ser su prueba estadística pertinente estelar, ¿no? A la que le apostamos para demostrar si hay diferencias, igualdades, si hay relación o no entre una u otra variable, o si a lo largo del tiempo se precipita un desenlace, como los tres posibles ámbitos de cómo vamos a demostrar nuestra hipótesis. Pero en los objetivos secundarios puede haber eh, necesidad de ocupar pruebas estadísticas, comparar la prevalencia de un fenómeno en un grupo contra el otro, demostrar que no hay diferencias entre tal o cual grupo. Por ejemplo, en este caso, si se sabe que no hay diferencias en el riesgo de paratiroidectomizados para eh, por el hecho de ser hombre o mujer, por la edad, ¿no? Sí, sabemos que la edad no es un factor. Bueno, para poder comparar a nuestros grupos y ver que tienen características basales que no sesgan las diferencias, pues tenemos que demostrar sobre todo igualdad, ¿no? Tenemos que demostrar que son comparables porque incluyen mis dos grupos de comparación, edades en el mismo rango, para que no tenga yo un sesgo de estar metiendo mujeres menores en comparación con hombres de tendencia mayor. Digamos, su distribución en las edades sea de muchos más años en comparación con las mujeres que están ocupando mujeres mucho más jóvenes. Entonces, comparar esos dos grupos teniendo diferencias basales en sus rangos de edades me podría estar generando un sesgo de susceptibilidad. Así que uno de los elementos estadísticos que puedo utilizar es demostrar que no hay diferencias significativas entre los rangos de edad que estoy usando en mis grupos. Pero ese no era mi objetivo principal en el proyecto, ¿no? Nada más que lo estoy utilizando como un elemento para poder
demostrar que sí son comparables mis grupos, que no hay diferencia entre sus edades y que por lo tanto sí puedo enfrentarlos como grupos que fuera de la edad se exponen a otros riesgos que sí les pueden precipitar el desenlace, que es tener o no tener hueso hambriento. Voy claro con esto que les comento de que las pruebas estadísticas que decidamos utilizar, insisto, no son solo para demostrar nuestro objetivo final, sino las podemos utilizar también para demostrar que los grupos que queremos comparar son eso, son comparables, no son tan distintos que seguramente, sesgadamente voy a demostrar un hueso hambriento si ocupe, o en este caso, contrario a lo que planteé como nada más inventando, ¿no? Utilicé mujeres con una distribución de edad más avanzada que los hombres. Entonces ahí va a ser falso que yo diga que es la edad, porque ni siquiera son parecidos. Los grupos que comparemos tendrán que ser suficientemente parecidos en ciertas características para que sus diferencias radiquen en las variables que son de nuestro interés. Pero sí, tienen que ser parecidos. Eh, Hablando de muestras, por ejemplo, no relacionadas. Hablando de relacionadas, pues desde luego son idénticos en cuanto a que lo que difiere es en el tiempo haber aplicado una maniobra o no. Pero cuando no son relacionadas las muestras, tienen que ser grupos comparables. Para que yo pueda comparar ciertos grupos, necesito empatarlos, ver que son parejos en número, en distribución. Ajá, bueno, así es como uno va utilizando estas herramientas de ajuste. Diana, por favor. Doctora Fanny, voy claro con lo que Sí, intentamos sí. hacer en cuanto a mutar, Vale. mutar tu objetivo transitoriamente para decir, bueno, es que incluso en un seguimiento, pues lo que tendría que usar al final es eh, o tendría que agregar a mi stock de pruebas estadísticas una curva de supervivencia, ¿no? Y mirar si por sexo, si por tipo de diálisis, unos van teniendo más que otros y si es suficiente la diferencia en tiempo para decir a 5 años tienen más hueso hambriento las mujeres quizás que los hombres. Sí, ¿Qué bueno, hace que eso suceda? ¿Es solo el sexo? Adelante. bueno, el tiempo es muy corto. De hecho, o sea, en teoría, todos los pacientes posteriormente a la tiroidectomía realizan hipocalcemia. La hipocalcemia es un factor, o bueno, es la variable, pues en teoría que tiene un mayor peso, pero no porque tengas hipocalcemia ya tienes que ser un hueso hambriento. Entonces, posterior a los 4 días, si es que persiste con la hipocalcemia, ya se agrega la hipofosfatemia, todos estos componentes, pues ya se diagnostica el síndrome de hueso hambriento. Pero en teoría esto debería de ser, ahí es muy variado, puede ser incluso 2 semanas o hasta 1 o 2 meses de estar cursando con el síndrome de hueso hambriento o hasta 6 meses. En teoría, pues lo ideal es que no curse con tanto tiempo el síndrome de hueso hambriento porque si no tienes que estar administrando calcio y al estar administrando calcio, pues el riesgo de que se calcifiquen los vasos sanguíneos e incremente la mortalidad. Por eso, pues, el de notar bien las variables para Ya, posteriormente, pues, hacer un cambio. O sea, decir, ¿sabes qué? Si vas a entrar a cirugía con hipocalcemia, pues hay que corregir, hay que llevarlo mientras el paciente, hay que reducir el riesgo no sé, de la fosfatacilina o sí, o sea, las variables que se puedan modificar para posteriormente modificarlas y reducir el riesgo del hueso hambriento. ¿cómo se disminuye la fosfatasa alcalina en un Hay paciente? estudios, de hecho, en donde ya proponían el administrar bolos de calcifiol, que es el análogo de la vitamina D, en una dosis alta.
pero pues aquí se modificaba, porque decían, antes de que se mayorice, pues, ya no tomaban en cuenta los pacientes que se dializaban. Entonces, como que se perdió ese seguimiento, porque lamentablemente pues es una patología pues de tercer mundo. Entonces, lamentablemente ya no Ah, le dieron tanto seguimiento. Pues lamentablemente pues no hay muchas publicaciones a nivel de latinos de este problema. desde el tercer mundo tenemos que desarrollar el conocimiento, ¿no? Sí, Estaría porque es interesante. algo pues, ajá, que pues impacta a nivel de el pronóstico y la mortalidad del paciente renal. Pero habría que partir justo desde esto, ¿no? Desde ver cuál es la prevalencia de hueso hambriento en paratiroidectomizados. Y Sí, es que es por lo lo que nos curioso, o cuentas, el sea, es del tiempo sí 25. influye. 25 al 98% en la literatura lo reporta el síndrome de hueso hambriento. O sea, es muy variado porque no se tiene bien definido los factores de riesgo o, Ah, bueno, o sea, es muy variado. Por eso quería yo hacer hincapié de absoluto, identificar. digo, ese rango tan amplio, como lo habíamos dicho antes, ¿no? Ese rango tan amplio advierte que no es solo cosa de quitarles la paratiroides y no es solo cosa de tiempo. Muchos otros elementos se están interponiendo como para que sea tan bajito como el 5 o sea tan alto como el 90. Creo que ahí radica tu pregunta y habría que definir otra vez en qué momento tomas la fotografía, si va a ser una sola foto para que otra vez nos ubiquemos en, tengo una cualitativa dicotómica relacionada en cuanto a que son los mismos sujetos a los que se les quitó la paratiroides y utilizaría un McNemara. ¿Cuándo voy a tomar esa fotografía para ver si hubo más en cierto grupo en comparación con otro? ¿Y qué me va a hacer agrupar a unos contra otros? ¿No? Ujú. Para poder compararlos. No es solo ver su prevalencia pre y post, porque eso sería algo descriptivo. Estamos aquí en un nivel inferencial, esto es, tratamos de hacer asociaciones, un cruce de variables. Si fuera solo descriptivo nuestro propósito, pues lo único que haríamos es ver si la prevalencia aumentó en todos después de la paratiroidectomía, pero no haríamos ahí nada más que describir el fenómeno, decir, antes de la paratiroidectomía era 20% del hueso hambriento y después se fue a 80%. Bueno, pues tú nos has dicho que eso ya se sabe, que es lógico que suceda, pero estamos tratando de ver qué elementos nos permiten identificar que se tiene mayor o menor riesgo. Ajá. Y ya ese 80 se descompone en 20 contra 60, por ejemplo, de prevalencia si comparamos entre hombres y mujeres, o entre mayores y menores de 50, etcétera, ¿no? Esa arborificación que podemos hacer de cómo comparar las características eh, de los paratiroidectomizados con o sin hueso hambriento, pues es la que nos va a llevar a definir qué prueba vamos a utilizar. Si fuera que tomemos otro ejemplo, vamos a tomar otro ejemplo, otro planteamiento de problema, ¿les parece? Para no Ok. quedarnos con el hueso hambriento, si están Ujú. de acuerdo. Sí. Pero bueno, a lo que quise eh, llegar es a que si no tenemos claros los objetivos, nos podemos perder en el TDAH, el investigador, de hacer asociaciones que luego ni tenían que ver con nuestro objetivo, ¿no? Decir, bueno, resulta que la hipocalcemia es más frecuente en las mujeres mayores de 50. Gracias. Es como que, ¿y qué pasó con el hueso hambriento, ¿no? ¿Y qué pasó con el riesgo? ¿Y cómo vas a evitar eso? Entonces, eh, la tarea fundamental en estos momentos es que todos volteemos a ver nuestros objetivos y de ahí tomemos eh, nuestras variables y qué queremos hacer con ellas. ¿Quién sigue? ¿Quién levanta? Ángela Villalero o Alberto. ¿Quién levantó la mano para después de la doctora Fanny? Sí, yo. Por Eh, favor, Alberto. sí, Diana también. Sí, adelante.
Alberto, Nada más que no puedo compartir pantalla. díctame, ¿cuál es tu pregunta de investigación? Ah, ok, es que había hecho una pequeña diapositiva, pero le dicto. Perfecto, no, pues para con respecto a tu esfuerzo, voy a dejar de compartir para que nos muestres y luego desplegamos el cuadro. Adelante. Ok, gracias, doctor. No No, sé si se ve bien. no, listo. ¿Sí se ve? Mira, sí, Ok, bueno, mi pregunta ya la había planteado antes. Es los pacientes con artritis reumatoide seropositiva, que esto significa que son pacientes que sí tienen el factor reumatoide y el antipéptido citrulinado positivo y que se encuentran en tratamiento con fármaco biológico, puedan presentar o que presenten modificación en los títulos del factor reumatoide en relación a la respuesta clínica. Pues ya cuando lo analicé ahí con mi demon, pues consideramos que es un estudio de corte observacional. Entonces, en el diseño arquitectónico, pues son los pacientes con artritis reumatoide seropositiva. Los diferentes farmacobiológicos que tengo en la institución o de disponibilidad son estos diferentes grupos, son los anti-TNF, los anti-interleucina 6, el anti-CTLA4, que es el abatacept, y las moléculas pequeñas. Y el objetivo es valorar si la exposición a este farme modifica el factor reumatoide en relación a la respuesta clínica. Entonces, bueno, más o menos aquí dejé unos elementos para pues desglosarlo ahorita como con mi compañera. Entonces consideré que la variable independiente va a ser la exposición o el farme biológico. Mi variable dependiente sería el título de factor reumatoide. Y bueno, este factor reumatoide el título considero que es una variable cuantitativa, que bueno, como lo vimos en el video, no puedo definir si sería una distribución normal o ordinal hasta hacer de distribución normal o libre distribución, hasta no hacer el análisis, pero considerando que, como decía la doctora en el video, si fuera, pues, de acuerdo a la naturaleza, pues podría considerarla una cuantitativa de distribución normal. Como va a ser el mismo grupo con una intervención o después de la maniobra, considero que es un tipo de muestra relacionada. Y bueno, aquí es donde me genera un poquito de conflicto ahorita que estaba analizando tras el cuadro y con lo que le explicaba la compañera Fanny, que está busco una relación, mi objetivo es la relación entre dos variables, entonces considero que la prueba estadística debería ser la de Pearson. ¿Sí? No sé si, sí. ahí vamos. Sí, el farme aquí vemos cuatro elementos en tu farme, cuatro elementos de intervención que son constantes. Todas las veces el participante va a ser expuesto a estas cuatro maniobras. ¿Se resumen en una sola maniobra o van a ser distintas posibles combinaciones entre esos cuatro componentes? No, digamos que son el grupo de pacientes y cada uno va a recibir, bueno, si entendí la pregunta, es cada uno va a recibir este diferente tipo de fármaco. Lo que pasa es que digamos que la definición como tal del fármaco biológico se engloban estos diferentes tipos. No sé si Son más. modalidades de tratamiento, Exacto, justo. son cuatro medicamentos distintos. Ajá, Pues exacto. tú quieres mirar si exponerlos a uno, a otro, o a otro, o a otro, Ajá. genera más o menos títulos de factor reumatoide, o sea, que incremente o que disminuya, Más bien que lo disminuya. Lo que pasa es que dentro del contexto, ¿ok? nosotros utilizamos al factor reumatoide solo como parámetro diagnóstico de criterio de clasificación. Dentro de búsqueda de la literatura, solo un par de medicamentos como es el adalimumab y ya ahorita pues casi no lo usamos, que es el etanercept, se vieron un par de estudios para ver si había relación en disminución de este título y la respuesta clínica. Solo hay dos estudios clínicos que bueno, que se han dedicado a esto y fue el único que encontré. Entonces mi intención es valorar si al disminuir el título de factor reumatoide, está en relación a la respuesta y posteriormente
evaluar si se podría utilizar como una herramienta de clinimetría, o sea, de ver si el paciente que disminuye el factor reumatoide tiene mejor respuesta al medicamento. O bueno, sí. Aquí entonces en tu desenlace está un título de factor reumatoide que se mide en unidades, Ajá. o sea, es muy cuantitativo, y respuesta clínica, ¿cómo se mide? Se mide con unas herramientas que utilizan proteína C reactiva y el número de articulaciones dolorosas e inflamadas. Es un constructo también. Ajá. Proteína C reactiva más número de Articulación. articulaciones afectadas. Exacto. Entonces, ¿esto genera qué tipo de resultado? ¿Positivo, negativo, suficiente, No, insuficiente, moderado? ¿Qué? ¿Cómo se bueno, define? ¿En qué términos se reporta? dentro de un rango es cuantitativo y dentro de ese rango cuantitativo, a partir de cierto punto de corte, se dice si es leve, moderado, grave o remisión. Leve, moderado, leve, moderado, grave o remitido. Ajá. Aquí mismo explícanos, ¿es cuantitativa o Ajá. es cualitativa? ¿Es ordinal? ¿Es politómica? Es que Empecemos podríamos. por tipificar, por ejemplo, esta variable. Es que, por ejemplo, si a partir de la variable bueno, la clinimetría se va a obtener de forma cuantitativa. A partir de cierto rango del puntaje, decimos si se vuelve cualitativa, porque sería leve, moderada, grave o remitida. Ah, esta es tu medición final. Tú al paciente le dices, usted está en grado leve de Ok, actividad, ¿no? O exacto. sea, esa es tu variable de tu valor de salida. Ajá. Es el que vas a recoger y es el que vas a utilizar para demostrar tu hipótesis. Ok, sí, de acuerdo. Entonces Todo lo sería. demás son subrogados Ok, y ok. a veces nos distraemos en eso, ¿no? Si el nivel de PCR subió o no, si el nivel de PCR se asoció o no, el grado, el valor de PCR, si fuera cuantitativa pura, digamos, se asocia o no con el valor de factor reumatoide. Ahí estás jugando con dos números concretos, dos Ok, variables cuantitativas auténticas, digamos, ok. puras. Pero si estas forman parte de un score para después calificar al sujeto como leve, moderado, grave o remitido, Ujú. eh, más bien diría remitido, leve, moderado y grave, ¿no? En ese orden. Sí, Por lo claro. tanto, al tener un orden progresivo, excluyente entre sí y sucesivo, eso la define como variable. Cualitativa, Es ordinaria. cualitativa porque es de calidad, exacto, pero hay uno ordinario. Entonces, Ujú. ahí es muy importante que esta, que es una posible variable dependiente, sea una cualitativa ordinaria. Ujú. Ya lo de el título de factor reumatoide, pues nos estás diciendo que se mide en unidades o gramos, no es una cuantitativa, Exacto. ¿cierto? Sí, Tienes dos desenlaces. ok. Ahora mismo, ¿cuál tomarías? En tu Pues explicación hablabas como de que, pues es que quieres saber si ese título de factor reumatoide como número nos alcanza a servir para predecir que un tratamiento será mejor en el tiempo o será mejor en intensidad, en efectividad, ¿no? De control de síntomas, de cronicidad de la enfermedad, no sé. ujú. ¿Nos podrías desarrollar más esa idea para saber cuál tomamos como desenlace? Tomemos una sola y no caigamos en el TDA. Pues yo Tomemos mira, una sola. pues ya se sabe bien que los farmacobiológicos pues tienen mejor respuesta los pacientes tienen mejor respuesta clínica, entonces sin duda tomaría en cuenta el factor reumatoide ahorita, que es lo que casi no está estudiado. Entonces le borraría aquí, ¿no? Teóricamente, sería así. Exacto. Como borrador. Exacto. Entonces, Ajá, los títulos de factor reumatoide, que es una variable cuantitativa. ajá, Tu planteamiento es que esta irá hacia menos o hacia ajá. más gramos o unidades Ujú. en función de cuál independiente. O sea, sería comparar con cuál de todos estos tiene menos, se disminuye más, ¿no?
Sería mi Para intención. establecer una correlación o una relación como la que marcaste de Pearson, tendríamos que demostrar que un elemento cuantitativo aumente en su número, por ejemplo, decir, la dosis de 20 miligramos por kilo día, eh, a mayor gramaje de medicamento, menor factor reumatoide. Ahí hay una correlación negativa o inversamente proporcional. Ajá. Crecen los gramos de una, bajan las unidades de la otra. O al revés, crecen los gramos de un tratamiento, aumentan los gramos de hemoglobina. Eh, Eso es la correlación, que se Ujú. establezca una relación en la que por una unidad que varíe mi variable cuantitativa X, mi variable cuantitativa Y también lo hace, sea que aumente o disminuya, pero es eso, establecer que por cada movimiento que hace un número de los gramos de tratamiento, si así pudiera ser, también se mueven inequívocamente tantos gramos o unidades de factor reumatoide. ¿Será eso posible con el tratamiento? Tomemos un tratamiento, el que tú consideres que Este, pudiera tomarse. el baricitinib, que es el que casi no se ha estudiado. Ajá. Entonces, allí, el punto, digo, ahora que yo intento explicarlo, es que pienso, ¿será cuestión de que subir los gramos de dosis tendrán una relación directa con las unidades de factor reumatoide? A lo mejor sí podemos demostrar que es estadísticamente significativo el que eh, incrementos de 5 miligramos en 5 se asocian con bajar, pero probablemente eso en clínica, decir por cada 5 miligramos de dosis que incrementemos, bajamos 0.03 unidades de factor reumatoide, ¿eso cómo lo va a sentir el paciente? ¿Como un alivio por cada unidad que baje o no lo va a sentir? Pero ahí Ajá. es donde se ha planteado esto, Exacto. ¿no? ¿Cuán relevante es lo que es significativo? ¿Cuán relevante es en la clínica lo que es estadística y numéricamente significativo? Es Ok. donde habría que reflexionar si es lo que realmente se quiere medir. Ajá. Y esto aludiendo a que súper bien este ejercicio que haces de poner la tablita, o sea, definitivamente sí estamos tratando de ver que nuestro desenlace es cuantitativo si fuera títulos de factor reumatoide, porque si fuera respuesta clínica, tendríamos que ubicarnos en una ordinal, por ejemplo. Ah, Son relacionadas, y es cierto, porque estás eh, midiendo a tus pacientes, a tus mismos pacientes, una vez que les has aplicado la maniobra. ujú. Eh, pero lo que hay que definir es esto, ¿no? Si va a ser, por ejemplo, tu factor reumatoide como tu variable de desenlace, que en efecto es cuantitativa, y quieres establecer una relación, allí habría que ver en relación con qué. La correlación implica relación entre dos elementos. Son dos Ok. numéricos. Si es en este caso un ordinal con un cuantitativo, pues podemos usar, por ejemplo, un Spearman, ¿no? Ajá. Más que Pearson. Sí. Pearson asocia dos cuantitativas. Sí. Es como la Doctor, más matemática de las relaciones. doctor, una pregunta. ¿Y si en este Sí, caso sí, sí, adelante. es una dosis estándar, no tendría que ser una nova, entonces? Digo, un TED student, porque la dosis es estándar, o sea, no habría mayor exposición a la Claro, dosis. no va a variar, ¿no? Exacto. Entonces me tendría que mover acá, Exacto. considerando que Pero entonces, ¿será que es una correlación más bien? Exactamente. O sea, la pregunta a lo mejor no es, la respuesta no se responde buscando una correlación, sino, si solo considero dos grupos, sería aquí, pero si comparo a los otros cuatro, me pasaría a una nova. exacto, más de dos grupos. Ok. Y habría que valorar, porque habíamos hablado un poco de la indeterminación clínica cuando se habló de causalidad, ¿cierto? Ujú. Esto es en cuanto a que el que mucho
¿cómo es? El que mucho abarca, poco aprieta, Ujú. al respecto de que podría diluirse un poco la comparabilidad. Hace rato hablábamos de cuán parecidos tienen que ser los grupos que se comparan en ciertos aspectos. Entonces, bueno, yo creo que ahí es tú conociendo plenamente todo este campo, saber que los sujetos susceptibles de modificar su factor reumatoide por efecto del tratamiento, Ujú. si son suficientemente parecidos los que reciban golimumab y a los que reciben tocilizumab, a los que reciben, ¿por qué ponen nombres tan trabalenguescos, no? Abatacept y vatricininib. Es decir, cuán comparables son, ¿no? O probablemente tomar aquellos eh, en los que exista la verdadera incertidumbre de si existe ese fenómeno o ese efecto que tú quieres medir. Y no perder de vista que medir un elemento, en este caso cuantitativo como factor reumatoide, deba tener eh, una traducción clínica, no perder de vista eso, ¿no? Para que no termine siendo solo muestra de que en efecto eh, la exposición a vaticinic redujo significativamente los niveles de factor reumatoide en comparación con estos otros tres. Fue el que más unidades de factor reumatoide disminuyó. Ujú. Sin embargo, todos los pacientes se sintieron igual de mal o bien en los cuatro grupos, por decirlo. Ok, ¿Cuál va entiendo, a ser el entiendo. significado clínico de ese efecto que estamos tratando de demostrar? Porque de que es demostrable numéricamente, seguro lo será, pero de que tenga un sentido, un significado clínico, es lo que tendrías que armar en justificación De acuerdo. para que no Sí, nos quedemos en ese elemento. o sea, una sugerencia podría ser enfocarme en un grupo nada más, ¿no? Para evaluar, bueno, así lo entiendo. Podría ser, o comparar dos tratamientos. Probablemente, digamos que mi sugerencia no está en función de, si tú consideras que esos son cuatro grupos que pueden tener diferencias entre sí, los cuatro, y que no se sabe realmente cuál podría ser la diferencia, eh, pues eso lo determinan, digamos, lo determinas tú. Ok. El consejo es que la diferencia en función de títulos de factor reumatoide, qué significado clínico va a tener, para que no te quedes solo allí. A lo mejor, como dices, pues sí es migrar al desenlace de respuesta clínica, ¿no? Ujú. Dices, bueno, pero es que eso ya está demostrado. Bueno, está bien, ya no hay una duda de si un medicamento es más efectivo para el paciente que otro, Ujú. porque pues es lo que nos preguntaríamos. Pero si un medicamento es más eficiente para bajar los títulos de factor reumatoide que otro, sin que eso sea sentido por el paciente, a lo mejor no es tan eh, útil. Tú Ajá. decías, es que también quiero esta respuesta para después utilizar, demostrado esto, ahí sí utilizarlo en un score de pronóstico de respuesta terapéutica. Ya, bueno, Sí. ya. Se traslada el desenlace final a otro momento, ¿no? Pero este es un paso preliminar que es necesario dar. Ujú. No es un elemento que vas a utilizar como médico para decidir el tratamiento, sino para eh, directo ahí con el paciente, sino para sumarlo a otras características y ahora sí pronosticar. A usted le va a ir mejor con vatiricimib, porque no solo su factor reumatoide, que es una variable muy robusta, se ha asociado, está relacionada con una mejor respuesta clínica, sino otros, ¿no? Cuando Ujú. empezó usted, cuánta cronicidad, etcétera, bla, bla, bla. Claro. Ese score del que nos hablabas al principio, ¿no? Para Ujú. pronóstico de respuesta. Así es. No sé si he sido claro, doctor. Sí, 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 claro. Sí, me ayudó bastante. Aquí es como de una idea inicial de una correlación, pues migramos a analizar más bien las diferencias que puede haber, ¿no? Si nos ubicamos en ANOVA, porque son más de dos grupos,
Ujú, Eh, Todo está en poder definir muy bien la variable de desenlace ujú. Sí, de y acuerdo. pelarla, pelarla, porque a veces está embadurnada con otras posibles variables o pegada con otras y ser lo más sintético con definir la variable de desenlace es lo que nos va a ayudar a escoger la prueba estadística principal Ujú. y ya en el caminito de poder comparar, ordenar a los sujetos, agruparlos, categorizarlos, pues ya podemos echar manos Ok. de otras variables. Ya lo verán cuando el desarrollo completo de su proyecto, en el plan de análisis, vemos que hay momentos solamente descriptivos, no vamos a ocupar nada diferencial como lo que está en este cuadrito, pero hay un momento que se llama análisis bivariado, en donde solamente contrastamos dos elementos para ir mirando significancia, pero eso lo tenemos que hacer cruzando pares de variables diferentes, que si edad, que si sexo, que si cronicidad, que si obesidad, no sé, etcétera, contra nuestro desenlace. Y después ya en los multivariados, allí sí, una variable que sigue siendo la de desenlace, pues se ajusta, se corrige o se predice por la combinación de varias variables, ¿no? Esto suponiendo que estamos en el plano de los estudios de causalidad. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de, em, si pudiéramos utilizar aquí, en qué escenario, con estas variables que nos muestras en tu diseño arquitectónico, o con qué planteamiento, con qué objetivos, tendríamos que usar una regresión lineal, por ejemplo. Pues podríamos, como el ejemplo que le daba a la compañera, ¿no? Que predecir si la exposición al medicamento a lo largo del tiempo va a disminuir más el factor reumatoide, ¿no? ¿Podría ser? Claro. Sí, aunque son aquí, por ejemplo, hasta se verían poquitos los medicamentos, pero suponiendo que tengan un efecto sumatorio, es decir, un medicamento, dos medicamentos, tres medicamentos, cuatro medicamentos. Si no fueran los nombres, sino la cantidad de medicamentos, Ah, ok. pudiera llegar a hipotetizarse como de que a mayor número de medicamentos, menor, eh, es casi un absurdo lo que estoy diciendo, pero solo para el ejemplo, a mayor número de medicamentos, si Ujú, tienes uno, dos, tres, cuatro, menor el título de factor reumatoide. ujú. Bueno, si fueran 20 medicamentos, a lo mejor podría plantearse un modelo así en el que eh, la posible variación del valor número de medicamentos de 1 hasta 20, todas las veces tiene que demostrar que así subas un escaloncito, dos, tres, y cada vez que vaya subiendo más escaloncitos por número de medicamentos, se asocia todas las veces con un decremento en el grado o en el título de factor reumatoide. Ahí Ujú. estaríamos, como son dos variables cuantitativas, estaríamos usando una correlación de Pearson, ¿no? Perdón, tendríamos que mostrar esa correlación. ¿Cuándo regresión lineal? Cuando se tiene ya una idea de el tamaño del escalón, es decir, se disminuye un factor reumatoide 0.5 unidades por cada tantos medicamentos. La regresión lineal implica que se haya demostrado previamente una correlación, una relación matemática entre el incremento eh, simultáneo o el incremento contra el decremento. Esa es una relación positiva. Crece A, crece B también. Crece A, decrece B es una correlación negativa. Eso tuvo que haberse demostrado ya para que en una regresión lineal se pueda predecir que todas las veces que yo aumento A, indefinidamente va a disminuir B. Ok. Sumando otros elementos. Una regresión eh, es ya una ecuación en la que no es solo una contra otra variable, sino una variable que es la de desenlace que va a modificarse
por efecto de A más C más B. Estos son los efectos que hacen que el valor de A crezca o decrezca. Entonces, allí es donde ya mete uno más elementos y no solo dos, como en una correlación. Ujú. Los modelos de regresión son eso, predecir el comportamiento de una variable. Ujú. Esto en un intento de convertir este diseño arquitectónico en aquel que por la modificación de ciertos elementos cuantitativos eh, se pueda predecir. Bueno, Ok. esto, eh, podemos hacer el ejercicio con alguien más. Eh, muchas gracias, doctor Ángel, por mostrarnos. A ver, estoy mirando el chat. Por ejemplo, Lupita nos plantea como que pues, sí, podrías decir que buscas diferencia en cada tratamiento con el desenlace, decíamos pues sí, o sea, en función de si el desenlace fuera efectivo contra no efectivo, si estamos frente a esa dicotomía, pues otra vez es con cualitativas, ver funcionó contra no funcionó y comparar los distintos grados, no los distintos grados, sino los distintos modos de tratamiento, sea uno contra uno o varios entre sí, ¿no? Y para eso también se utilizaría chi cuadrada. Y después Daniel Patiño nos hace esta presunción de resumen que es correcta, ¿no? Ahora, en cuanti sí, correlación, siempre correlación implica que tengamos que emplear dos elementos cuantitativos, pero la fuerza de asociación entre dos variables implica que las comparemos en sí y veamos si hay igualdad o diferencia. Entonces, el término asociación podría como acomodarse a todo aquello en lo que estamos tratando de meter a un modelo causal. Se asocia. En su momento, cuando hablamos de los transversales, por ejemplo, decíamos, asociar algo significa que está presente. Gloria, Gloria, Gloria. Hola. Está metiendo ruido tu micrófono. Entonces, si regresamos al cuadrito, voy a compartir otra vez, solo para que retomemos la anatomía. Regresamos al cuadrito. El qué hacer con la variable, si nuestro objetivo es demostrar diferencia, desde luego que también podríamos, en complemento con la diferencia, existe la igualdad, ¿no? Sí, podríamos demostrar que son iguales los grupos. Otra vez les decía, en algún objetivo secundario puede estar pues, que demostremos que no hay diferencias entre el peso de dos grupos que queremos comparar porque estamos midiendo riesgo de diabetes, por ejemplo. Que no hay diferencia en el número de sujetos con tal o cual característica que deberíamos mantener como igual para que sean grupos comparables. Entonces, bueno, demostrar diferencia o demostrar relación. Ya decíamos, la relación puede ser directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿no? En función de que uno suba y el otro también, o que uno suba y el otro baje, pero siempre de una manera que pueda calcularse matemáticamente o predecir el desenlace otra vez, ¿no? Por un conjunto de elementos se tiene un efecto positivo o negativo o incremental o decremental en cierta otra variable. Entonces, esos son como los tres modos en los que sugerimos, en los que se plantea aquí, que se pueda pensar que es lo que mostrar. Todos estos advierten algún grado de asociación, porque asociación es esto, que están presentes en un modelo causal
Pero ahora están asociados porque están presentes todas las veces que movemos. Pero uno influye al otro, ¿cómo lo influye? Es lo que tendríamos que demostrar, ¿no? El término, otra vez, en algún momento se ha mencionado esto de asociación, o en este caso correlación, no implica causalidad en cuanto a que aquello que sea relacionado, que provoque un incremento en el valor, no es que sea su causa, simplemente puede estar allí asociado, ¿no? Puede ser parte del modelo multicausal, puede ser una causa componente, pero no necesariamente es la causa necesaria. Eh, o la causa o parte de la causa suficiente. Así que en el análisis de causalidad, si se parte de demostrar que una variable está asociada o presente, cuando otra de desenlace está allí, pero ahora hay que definir si es parte del modelo causal y qué rol tiene. Si es solo una causa componente, si es una causa necesaria, si es parte de las causas suficientes. O es la manera en la que yo pensaría que uno tiene que utilizar el término asociación. Todo esto documentado y luego, claro, hay muchas variables de confusión, decíamos, ¿no? Y ahí para eso está la estratificación pronóstica y la identificación de maniobras periféricas en el diseño arquitectónico para ayudarnos a identificar aquellos elementos que cuando planeemos un, un, un análisis multivariado, pues, nos sirvan para ajustar un efecto. El efecto que presumimos que tenga nuestro tratamiento, en el caso de ensayos clínicos, por ejemplo. Y abajo, justamente, al ver doctores, ya lo aclaro. Bueno, vamos a tomar otros ejemplos. Se diluyeron las dudas. Por lo que creo que nos da tiempo de echarle un vistazo a algún otro diseño, y hacer este ejercicio rápido de identificar qué se quiere hacer con la red. Por allí Michelle y Diana habían levantado su mano. Yo tengo ya No, hecha como mi tabla de variables, no sé si quiera que la revisemos. está, sí, claro. Ah, voy a dejar de compartir. Ay, nada más, déjeme compartirlo. No sé si ahí se alcance a... Ay, es que no lo puedo copiar. A ver, Súper, y está con subtítulos, tenemos ahora. Sí. sí. Ay, no sé por qué se ve con subtítulos ya. Hola, 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 hola. Ajá. Bueno, Bueno, lo que yo voy a hacer es que voy a definir factores de riesgo de pacientes que tienen esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple está, bueno, los clasificado a los pacientes en tres grupos. Pacientes que se diagnostican con esclerosis múltiple en edad, perdón, temprana, que son pacientes de más de 18 a 50 años, aunque se definen estrictamente de 20 a 40. Pacientes de esclerosis múltiple de inicio pediátrico, que son menos de 18 años, y pacientes de esclerosis múltiple de inicio tardío, que son más de 18 años, más de 50 años, perdón. Esos pacientes, pues lo que voy a hacer es comparar características de cada uno de ellos divididos en estos tres grupos. Los factores de riesgo ya se encuentran especificados en el grupo de pacientes de etapa de edad, perdón, de inicio temprano, que son tabaquismo, niveles séricos bajos de vitamina D, familiares de primer grado, segundo grado con esclerosis múltiple. Entonces, lo que yo voy a hacer es como dividir a los pacientes en estos tres grupos: inicio temprano, inicio tardío e inicio pediátrico. Con base a eso hice pues mi tabla de variables donde puse pues las básicas, que son edad, género. Estas las clasifiqué
como, bueno, el género como nominal dicotómica por ser masculino o femenino. La edad la dejé como una variable continua, pero no sé si sea adecuado para al final los promedios y demás. Y respecto a las que son mis variables dependientes, son si es esclerosis múltiple de inicio temprano, si es esclerosis múltiple de inicio pediátrico o si son esclerosis múltiple de inicio tardío. No sé Esos son tus desenlaces. mis ¿En dónde se desenlaces ubicó el paciente? es que, o sea, pacientes que desarrollaron, es un estudio transversal. Es pacientes que desarrollaron esclerosis múltiple de inicio pediátrico, pacientes que desarrollaron esclerosis múltiple de inicio tardío y pacientes que desarrollaron esclerosis múltiple de inicio temprano. Y la pregunta que tienes, ¿cuál es? ¿Cuáles son los factores de riesgo de estos pacientes? Los de inicio temprano ya los conozco. Son niveles bajos de vitamina D. No lo puse aquí, pero seropositividad a Epstein-Barr, familiares de primer grado o segundo grado con esclerosis múltiple. Pero los que yo quiero conocer son los de pediátrico y los de tardío. Quiero ver si son los mismos, pues. Ok. Y hay Ajá, diferencia en los factores a los que estuvieron expuestos. exactamente. Pues, el estado basal, entonces, ¿cuál sería? ¿Población general? No, ¿Sin solo voy a esclerosis tomar pacientes con múltiple? esclerosis múltiple de todas las edades, pero ya luego los voy a clasificar según la edad de diagnóstico. Ok. Entonces, en todos tienes ya un desenlace, Sí, que es tener esa enfermedad. ujú, Y te vas a ir en el pasado a mirar ajá, cuál si es su tuvieron, historia de vida exactamente. y comparar si tienen en mayor proporción o menor proporción los mismos factores que se han definido exhaustivamente en los, En en este los grupo, de en inicio el inicio temprano. temprano. Ujú. Es, es una especie de, ¿cómo defines tu diseño metodológico? ¿Es un Pues aporte, retrospectiva, es un pasos, controles? no, después de varios, es que estuvimos revisando esto, en mi llama me estuvo apoyando bastante y creo que al final será un transversal, porque no alcanzo a tener, no tengo yo acceso a controles. Entonces, si bien se pudo haber diseñado como un casos y controles, al no tener una población control, pues decidimos dejarlo como un transversal. Un estudio de prevalencia. Ujú. Vas a mostrar la diferencia de prevalencias que haya entre, digamos, la exposición a Epstein-Barr en sus primeros 5 años de vida. Ajá, por ejemplo, la prevalencia de niveles bajos de vitamina D en los pacientes de inicio temprano versus los de inicio pediátrico versus, ay, perdón, pensé que era el apuntero. Entre estos grupos, pues, porque ya está exhaustivamente descrito que en los pacientes de inicio temprano, ellos ya se sabe bien cuáles son sus características de factores de riesgo, que son hipovitaminosis D, positividad a Epstein-Barr, familiares de primer grado con esclerosis múltiple. Esos son como sus más frecuentes. Claro. Y piensas, y desde luego que estos no están presentes en los de inicio tardío. Pues es que no está totalmente No se definido. Hay sabe. algunos estudios que dicen que pues sí pueden tener familiares, pero hay algunos otros que no. Y por ejemplo, hay algunos estudios que dicen diferencias en las comorbilidades. Los de inicio temprano tienen comorbilidad inmunológica, alguna otra enfermedad inmunológica y los de inicio tardío no. Entonces por eso puse como estas variables y voy como a compararlos, pues. La diferencia de exposición. Y Ujú. digo, ahora mismo, sé que estamos en pertinencia de la prueba, pero eso es importante. Descubrieras que exponerse a Epstein-Barr está ausente en aquellos que se expusieron a cierta edad, supongo, en inicio tardío, o en pediátricos, ninguno estuvo expuesto a Epstein-Barr. ¿Eso cómo lo podrías modificar en cuanto a decir, es importante saberlo para poder modificar el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple?
No, pues con el Epstein-Barr sería muy poco probable porque la fisiopatología principal de la esclerosis múltiple está basada en mimetismos moleculares e inmunológicos Sí, que tienen mucho que ver con el Epstein-Barr. De hecho, actualmente se considera que el no tener Epstein-Barr o no tener la seropositividad, pues es como una bandera roja. Pero a lo mejor también sería relevante claro. porque yo podría decir, bueno, en un paciente que tiene un cuadro clínico compatible, aunque el Epstein-Barr esté negativo, por ejemplo, la población pediátrica, igual puede tener esclerosis múltiple y la seronegatividad no excluye el diagnóstico. Entonces así se le dará la oportunidad del diagnóstico y posteriormente el tratamiento a los pacientes. El tratamiento, exacto, el acceso a tratamiento, ¿no? Sí, Que habría ese es. que tener la precisión causal justo para plantear el derecho o no a tratamiento. Y estos Ujú. pueden ser parte de los argumentos de justificación Sí, el origen de de todo esto es porque en estos pacientes, los pediátricos y los tardíos, el diagnóstico es retrasado, porque no se encuentran en la edad más frecuente. Entonces los pacientes se tardan en ser diagnosticados y al tardarse en ser diagnosticados cuando se diagnostican, muchas veces pues se tardan en ser tratados y los pacientes acumulan discapacidad. Ese es como el fundamento inicial para yo plantear mi protocolo. Muy bien. Tenemos poquito tiempo, pero vamos a hacer rápidamente el ejercicio. Entonces, esto es lo que se hace, Ay, cómo se clasifica tu variable dependiente. Para ok, empezar, tiene tres elementos posibles, ¿no? Por lo tanto, ya no es dicotómica, es politómica, ¿cierto? ¿Es ordinal? Eh, ¿Es ordinal o es politómica? el tener ¿Cómo la esclerosis, definen? no, es que, bueno, yo estos los clasifiqué como grupos separados, entonces no las puse como una sola variable dividida, sino como variables diferentes, pero no sé si ese fue un error aquí. Pero es que es tu variable de desenlace, ¿no? Son Ah, ok. tres Entonces sería posibles politómica, porque una excluye a la otra, no pueden tener de inicio temprano y de inicio pediátrico. Son excluyentes entre sí, entonces sería cada una uno tiene su nominal punto de vista. politómica. Es politómica, exacto. Ahora, ¿será que ese es el desenlace? Creo que no. ¿Cuál es el desenlace? Creo que mi desenlace más bien es como diferencia en los niveles de vitamina D. Diferencia en familiares, en la prevalencia de familiares, diferencia en la presencia de tabaquismo. Esos son como mis desenlaces. Porque esta es una característica que tienen que tener los pacientes para entrar, pero no sé si estoy al revés. Sí, sí, exacto, es que justamente depende del sentido en el que lo estés planteando, ¿no? Porque si nos hablas de que al principio lo dijimos, bueno, ya tienen un desenlace, Sí, ya tienen una esclerosis y la edad en la que se les diagnosticó o en la que se asume que empezó la enfermedad, que no siempre es la misma, que justo lo acabas de decir, ¿no? ajá, Un pediátrico que empieza a los 15 años, pero que tardan 3 años en diagnosticarlo como esclerosis múltiple, no es uno de inicio temprano, es un pediátrico. ajá, No siempre es posible verlo tan en retrospectiva. A propósito de definirlos, ¿no? Pero supongamos que somos muy precisos en la clínica y que el pediátrico se diagnostica en edad pediátrica. El temprano siempre se va a diagnosticar antes de los 50 años y el tardío siempre se va a diagnosticar después de los 50 años, muy cerquita del debut clínico, ¿no? ajá, Ese es como que el supuesto ideal. Muy cerquita de su debut clínico se diagnostica y entonces ese grupo de edad sí nos permite definir que lo tardío, temprano y pediátrico es parte de su fisiopatología y no de un atraso en el diagnóstico o precocidad, ajá. ¿cierto? Pues es que, Entonces, ajá, sí, yo voy a tomar como cortes los diagnósticos, porque suponer a veces como que ese síntoma fue o no fue, creo que es un sesgo. Entonces yo voy a tomar los diagnósticos, las edades el diagnósticos. momento del diagnóstico. Ujú. La- Sirve, ¿no? Como para acomodarlos, Sí, pero entonces sí sería un desenlace ok. y la exposición sería otra vez, expuestos o no a Epstein-Barr, expuestos o no a un nivel alto de vitaminosis, de vitamina D, Ujú. expuestos o no a un Tabaquismo. estado alérgico, Ujú, expuestos o no a tabaquismo. Que ujú. ahí, por ejemplo, no habría comparabilidad, o bueno, habrá que valorar esto en cuanto a la población pediátrica, porque sí es cierto que hay exposición pasiva y habría que ver cómo, pero entonces si Ok. tu desenlace es politómico ordinal,
¿Qué Ok. prueba vamos a utilizar si queremos demostrar diferencias? Bueno, pues primeramente serían desarrollos cualitativos, porque van a Es ser, cualitativo para ajá, empezar. Sí. Es y, cualitativo y es politómico. ajá, y son grupos pues no relacionados. Entonces al final terminaría usando chi cuadrada. Es correcto. No relacionados, una chi cuadrada, y como son más tres, ahí dice chi cuadrada, ¿no? Pero hay tipos de chi cuadrada, pero nos ubicamos en ese campo. Es la chi cuadrada porque nos va a permitir entrecruzar las proporciones que tienen nuestros grupos. En Ok. este caso son tres grupos, y esos tres grupos van a ser comparados en cuanto a si fueron o no expuestos a Epstein-Barr, a vitamina alta baja, a tabaquismo. Ujú, sí, Entonces sería demostrar diferencia entre tres grupos con una cualitativa dicotómica como tu prueba eh, pertinente, ok. si eso es lo que se quiere demostrar. Ajá. Y es como así de simple, ¿no? Pero obviamente que no va a ser un solo ejercicio, lo vas a hacer 3 veces, según hemos Sí. mencionado, Ujú, comparando esos elementos ok. en un análisis que se llama bivariado. Mm, Pero de repente, y es que no todo es explicado justo como lo estamos planteando, no todo es explicado porque si tuvieron o no Epstein-Barr, eso tiene su rebanada de pastel en las causas, ¿no? Cada factor conocido o que esté por descubrirse tendrá una porción del pastel de la causa suficiente. Entonces, el tamaño de esa rebanada pues, es de tamaños variables, y demuestras que sí hay significancia estadística en Epstein-Barr, no en tabaquismo, sí ujú, en antecedente familiar, no. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿en qué proporción cada uno interviene en interviene. precipitar Ajá. el hecho de que el paciente eh, se convierta en una esclerosis múltiple? Y ya entonces allí tendríamos que migrar a un Casos sin modelo de control. predicción. Ok, predicción. Tendríamos que usar una predicción Ok. para decir si el desenlace es esclerosis múltiple en edad pediátrica, eh, a qué variables se asocian, en qué proporción el tener un familiar, el tener vitamina D baja, el tener Epstein-Barr, cada uno de esos, cuánto le aumenta de probabilidad para precipitarse como esclerosis Ok. múltiple Ok. en Ujú. etapa pediátrica o para haberse manifestado ya en lo tardío. Aquí yo creo que Y ya ahora es sería, cuestión de por ejemplo, pensarlo una regresión logística, en en dado una caso que regresión quisiera logística. predecir, ¿no? El Así desenlace. es, Ok. sí. Y yo creo que es trabajar un poco más. Ahora mismo estoy como en segundo plano, que no es muy fácil para mí, trabajando esa idea de si en este sentido retrospectivo hacerse, contarse con la información suficiente como para eh, definir muy bien el fenómeno causal aquí, porque la verdad es que la esclerosis múltiple en etapa pediátrica, eh, aunque termina funcionando el modelo fisiopatológico que explique la esclerosis múltiple, sí parece tener los elementos hasta de tipo genético, ¿no? Ujú, sí, esa es De una, creo, una retrospectivo. limitación de mi estudio porque, primero empezar, pues no tenemos tipificación de HLA, que sería como uno de los factores que más comúnmente están asociados o descritos en esclerosis múltiple pediátrica. Entonces, sí, esa es una limitación que no veo factible que se solucione a corto o mediano plazo. La manera en la que un paciente pediátrico contiende contra un fenómeno desmielinizante tal vez distinta, en proporciones distintas, en regulación distinta. Por lo tanto, habría que valorar en lo teórico y cognitivo si son grupos comparables, sobre todo para que haya un sesgo, ¿no? Y la equivocación de que la vigencia del comportamiento clínico y de los riesgos a los que son expuestos adultos tenga que caber en el mismo modelo explicativo de la pediátrica, ¿no? A lo mejor y es separarlos
para compararlos entre sí, asumiendo que los pediátricos llevan como una ruta fisiopatológica distinta. Insisto, aunque el cuadro clínico y lo demostrable por imagen, que es lo que se usa, o lo demostrable por presencia de tales o cuales anticuerpos, parezca ser lo mismo, parece que el túnel clínico que siguen es distinto y eso pues hace que compararlos en su inicio, de cuando son diagnosticados, podría representar un sesgo. Sí, Pero bueno, probablemente. espero que haya quedado clara Sí, el ejemplo. muchísimas gracias. Ya voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, Claudia. Creo que sí, se agotó esta vez. Este ejercicio es el que se tendrá que hacer eh, con cada uno de sus trabajos. Como ven, yo creo que este es uno de los puntos en los que uno se da cuenta si está empantanado hasta el cuello del TDAH del investigador y es tratar de salir de tratar de simplificar el conjunto de variables, tomar el de mayor relevancia, estar ciertos de que el desenlace que queremos medir es clínicamente relevante y ya de ahí partir al siguiente paso que es cuántas veces tengo que demostrar que este fenómeno que estoy evaluando es como lo digo en mi hipótesis para que esto que digo sea una verdad vigente y aplicable a una población semejante y eso se responde con el tamaño de muestra. Y otra vez va a requerir que tengamos muy claro qué queremos hacer. Y comparar dos proporciones, sin comparar el valor de dos cuantitativas, utilizar su media, o si estimar solo una proporción, o si predecir el desenlace por el efecto de varias variables, y todo esto es lo que nos lleva a encontrar distintas fórmulas para el tamaño de muestra, que es lo que se explica en el siguiente video de revisión preliminar y es lo que revisaremos. Por lo tanto, para la siguiente clase, que es la última, igual que los compañeros que nos facilitaron hoy su material, pues tengan ya algo preparado, ¿no? En cuanto a que concretamente qué quiero hacer. O incluso, por el material de lectura y por el video, traten ya de identificar hasta qué fórmula van a utilizar. Eh, Esto es mucho más fácil que antes, ya no haremos el desarrollo escrito de cada elemento o cada paso de la fórmula, sino el mirar cómo es que se alimenta con nuestros datos una plataforma de cálculo automático, ¿no? O las calculadoras de tamaño muestral. Lo veremos con la doctora Ivonne Roy en la siguiente clase. Terminamos por hoy. Les agradezco que hayan mantenido la conexión y una disculpa por las variaciones, pero nos vamos a mantener en contacto. Buen día.